Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Como veis, el mercado cayó ayer. Se estropea un poco el gráfico. Luego lo comentaremos. Lo primero vamos a empezar a hablar de las las noticias que ocurrieron ayer y de a lo que está atento el mercado esta semana para ver lo que puede llegar a pasar. La primera noticia que vamos a comentar es que Strategy vendió 1.690 bitcoins para recomprar STRC por valor de 108,6 millones de dólares. Además de eso, recaudó dinero con la venta de acciones normales por 650 millones de dólares, elevando sus reservas de dólares a 4.650 millones de dólares, lo cual le permite pagar dividendos durante bastante tiempo. En realidad ha incrementado en ciento y pico días más el periodo en el que tiene reservas para pagar ese dividendo de las STRC. Bueno, nos dice que pues han vendido esa cantidad de bitcoins y que todavía les queda pendiente en su programa de recompra de acciones 785,2 millones de dólares de recompra de acciones preferentes, con lo cual todavía a este ritmo de ciento y pico millones por semana que va recomprando, o 80 y pico, sí, de media unos 100 millones por semana va recomprando, pues les quedarían entre 7 y 8 semanas de seguir haciendo esto para cubrir esos 785,2 millones de dólares restantes de su programa de recompra de valores de crédito digitales. ¿Vale? O sea que podemos seguir teniendo ventas de Bitcoin en las próximas semanas por parte de MicroStrategy hasta completar esa recompra de ese programa de recompra de STRC, a menos que las STRC se vayan a su valor de par, a los 100, con lo cual no tendría que recomprar. Está recomprando porque están por debajo del valor que tendría que tener. Seguramente si llegan a 100 volverá a vender, porque están comprando por debajo de 100. Si llega a 100 venderán y harán la operación inversa, ¿vale? Bien, esa es la primera noticia que íbamos a comentar. Luego tenemos también esta otra noticia que va en línea con lo que está ocurriendo desde hace meses. Kill cierra sus minas de Bitcoin en Estados Unidos y vende 1.085 Bitcoins. Adiós a la minería. Adiós a la minería o la inteligencia artificial. Lo que está pasando no solo con las empresas directamente mineras que están empleando recursos en inteligencia artificial que les da más rendimiento que minar Bitcoin, sino que está pasando en los mercados también que los operadores o la gente que tiene dinero para invertir prefiere invertir en empresas que se están beneficiando de la inteligencia artificial que en Bitcoin. Es la tendencia que llevamos en los últimos meses y esa tendencia continúa. Nos dice aquí Kill Infrastructure Corp, antes conocida como Bitfarms, desmanteló todas sus operaciones de minería de Bitcoin en Estados Unidos y vendió 1.085 Bitcoins por 75 millones de dólares. La empresa ahora se enfoca en centros de datos para inteligencia artificial, registrando una pérdida neta de unos 144 millones. O sea, le estaba suponiendo pérdidas la minería de Bitcoin y han decidido cambiar de actividad. ¿Vale? Eso es lo que está pasando. No hay mucha caída en el hash rate en realidad. O sea que estas minerías que se cierran, estas mineras que cierran, van siendo sustituidas por otros mineros en el mundo, pero claro, serán en sitios donde la minería sea más rentable, pues por el coste de la energía, por lo que sea. Pero la realidad es que las empresas fuertes de minería de Estados Unidos pues van cambiando su actividad a la inteligencia artificial. Es una realidad constante que estamos viendo últimamente. Eh, Otra cosa en la que se va a centrar esta semana los inversores es en los datos de inflación que tendremos mañana, no hoy, mañana, ¿vale? Datos de inflación en Estados Unidos que serán claves para que el mercado vea por dónde puede venir la Reserva Federal con los tipos de interés. Si los datos de inflación son bajos, si hay poca inflación, el Banco Central, la Reserva Federal, tendrá menos incentivos para subir los tipos de interés. Sin embargo, si salen datos de inflación altos, seguramente tengamos caída del mercado, porque después de la subida que tuvimos la semana pasada, si los inversores ven que hay un dato malo de inflación, pueden pensar que la siguiente reunión de la Reserva Federal puede haber decisiones de subida de tipos, lo cual es muy malo para el mercado, evidentemente, y entonces tendríamos caídas. Así que dato del miércoles importante, mañana.
Y dicho esto, ya vamos con el análisis de lo que está pasando con el precio. Estamos empezando a perder la posibilidad de hacer ese hombro cabeza hombro invertido. Llevábamos buen aspecto hasta ayer, pero ayer a la tarde nos fuimos para abajo. Y como digo, a menos que el mercado reaccione fuertemente, y tendría que ser una reacción muy brusca, entre hoy y mañana debería volver a la zona de los 66.600 para que esto fuese todavía un hombro cabeza hombro invertido. Si no ocurre eso, pasaremos a otra cosa. No será esa figura. Ya he dicho muchas veces que tampoco es muy importante poner un nombre a la figura. En este caso era muy clara la figura que se estaba formando de hombro cabeza hombro invertido. Pero no necesitamos que sea una figura clara, necesitamos una ruptura de esa zona de los 67.000 y de la línea de tendencia bajista. Nos da igual que la figura no se parezca a algo que sale en los libros, al final es una resistencia y lo que importa es que en el punto de rechazo, ese punto de los 67.000 donde se concentra ventas, lo que importa es que se pase ese punto, que en ese punto haya un desequilibrio a favor de de la demanda, perdón. Que supere esa oferta que sale en esa zona cuando alcanzamos ese precio y se supere. Entonces, de momento la figura se está desdibujando, pero la resistencia sigue estando ahí. Y lo importante es romperla. No cómo se rompe ni qué figura se hace cuando se rompe. Entonces, bueno, vamos a seguir vigilando. He puesto una línea de tendencia alcista que deberíamos aguantar. Si perdemos esa línea, es segurísimo ya que nos vamos para abajo y que no hacemos un hombro cabeza hombro invertido, sino que entraremos en otra cosa, que puede ser un triángulo o otra cosa. Pero de momento, mientras aguante esa línea, seguimos con opciones de romper la resistencia, sea un hombro cabeza hombro invertido o no. ¿Vale? Entonces tenemos que vigilar las dos líneas, la de abajo, que es el soporte, y la de arriba, que es la resistencia. Si perdemos el soporte, como digo, esta línea verde inferior nos iremos para abajo, nos iremos seguramente bastante para abajo, quizás hacia la zona de los 61.500. Si aguantamos esta línea estos días y el mercado repunta porque salen buenos datos de inflación, por lo que sea, nos iremos rápidamente a la resistencia de los 66.600. Romperla ya es otro tema. Romperla es que haya un desequilibrio en esa demanda-oferta en esos niveles que haga que saltemos hacia arriba. Pero ya estamos viendo que el comportamiento de Bitcoin no está siendo bueno. Llevamos desde el día 21 un comportamiento negativo con respecto a los mercados. Y si los mercados caen, dudo bastante que Bitcoin se vaya a desmarcar al alza. Por lo tanto, tenemos el peligro encima de nuestra cabeza porque los mercados están en máximos. Fijaros, ese es el SP500 y tranquilamente podría tener una corrección el SP500 hasta la zona de los 7.581. Para el SP500 no sería un gran problema porque lleva subiendo bastante desde que tocó mínimos en 7.300, pero para Bitcoin sí sería un problema, porque estamos en una zona bastante inferior a la que deberíamos estar si hubiésemos seguido el comportamiento de los mercados. Por lo tanto, pues eso, estamos en una debilidad constante con respecto al resto de mercados y eso nos pone en problemas cada vez que hay una corrección. No es algo nuevo, es algo que está pasando ya desde hace tiempo, pero es cansino que siga pasando. Es cansino que siga pasando. Y, y nos está marcando el futuro al medio plazo de Bitcoin. O sea, todo lo que está ocurriendo en estos meses, esta caída brusca, por ejemplo, que tuvimos, estas 4 jornadas, 5 jornadas negativas desde el 1 de junio, fue bastante malo para Bitcoin. Veis que no hemos sido capaces de recuperar esa zona. Si nos hubiéramos mantenido por encima de esta otra línea de tendencia azul y hubiéramos roto por aquí al alza, estaríamos en la zona de 80.000 tranquilamente, pero nos comportamos mal en ese momento y como después el mercado pues, ha tenido sus problemas, pues no hemos sido capaces de volver a levantar cabeza de momento, ¿no? Así que esa es la situación. Vamos a mirar las diferentes temporalidades. El gráfico mensual sigue de momento positivo a pesar de esta caída que hemos tenido, pero esto puede cambiar si perdemos el soporte que tenemos en el gráfico diario. La vela semanal no está siendo buena de momento, aunque todavía es pronto porque lo que va a marcar la semana, sobre todo en los mercados, son los datos de IPC de mañana, así que mañana puede dar un vuelco total todo, tanto para abajo como para arriba, dependiendo de ese dato.
El gráfico diario ya hemos dicho que se está estropeando un poco esa figura y que solamente se arreglaría con dos velas muy fuertes hoy y mañana. Si no ocurre eso, adiós. Esta semana tiene que ser, o si no, ya no es esa figura. Y en el gráfico horario vemos la caída en el día de ayer y ahora estamos estamos intentando recuperar esa zona, que el primer paso es romper los 64.160 a nivel de cierre de vela horaria y a partir de ahí pues ir ganando posiciones con las resistencias que tenemos por aquí, pues en esta zona de los 64.400, en esta zona de 64.730 y un poco más arriba pues la zona de los 65.100. Esas son las resistencias que tenemos por delante. En cuanto a las altcoin, empezamos con el token de Backpack que se ha vuelto a la zona de compra. Ya dijimos que posiblemente se apoyaría en esa línea y yo creo que todavía va a ir un poco más abajo. Yo esperaría quizás, o sea, se puede ir acumulando en este precio porque es posible que rebote, acumular algo, pero yo seguiría esperando niveles inferiores para acumular cantidades más importantes, por ejemplo la zona de los 0,31 o incluso este punto donde se juntan las dos líneas 0,26. Para el medio largo plazo yo creo que esos precios son muy buenos. Esta zona entre 0,26 y 0,36 está muy bien toda esta zona, si se apoyan estas líneas para entrar yo creo. Porque después seguramente cuando el mercado empiece a comportarse un poco mejor, que espero que en algún momento lo haga, porque al final, incluso estando peor que el resto de mercados, en algún momento tendrá algún repunte, aunque sea un alza especulativa pura y dura. Es decir, incluso aunque no haya fundamentales, hay veces que los mercados suben por alzas especulativas, como ha ocurrido con las altcoin en otras ocasiones, ¿no? Las altcoin no había ningún fundamental detrás y hemos tenido alzas brutales cuando el mercado ha tenido esos movimientos especulativos, ¿no? Pues en algún momento digo yo que por lo que sea, pues habrá una alza especulativa en algún token de estos, ¿no? Y sobre todo en algunos de los que tienen un poco más sentido, ¿no? Como puede ser este de Backpack. Y bueno, el resto vamos a ir mirando un poco todas las demás altcoin. Por ejemplo, AVE la tenemos que no termina de repuntar de la zona baja, de ese movimiento lateral en el que se ha metido. Está en la zona baja, en el soporte. Cardano cae, que se ha ido por debajo de la zona de los 305, que era donde estaba intentando consolidar y parece que de momento no reacciona. En cuanto vuelva a recuperar esa zona de 305, pues podría tener un repunte. Sube BGB de nuevo, que parece que está empezando a recuperar. Quizás haya noticias en septiembre sobre la ley MiCA y quizás eso pueda hacer que el token suba otra vez. BNB también subiendo, un 0,29%. El gráfico tiene buena pinta. Para todo lo que le han dado a Binance con el tema de la licencia MiCA, pues está recuperando bastante bien. Esperemos que también pueda conseguir esa licencia, aunque creo que tardará más porque ha tenido que reiniciar el proceso desde cero de nuevo en otro sitio que no ha dicho para no tener interferencias. Ethereum 0,19% arriba, sigue a la expectativa de lo que haga Bitcoin, tiene ganas de subir, pero no sube por su cuenta. Entonces, hasta que no suba Bitcoin, le va a costar. Solana cae hoy un 0,51%, pero ha repuntado bastante bien estos últimos días. Si hay un retroceso a la zona de los 0,001160, seguramente ahí cogería otra vez suelo e impulso para volver a subir. Tron sube un 0,19%, ayer repuntó bastante otra vez. Veis que se niega a hacer nuevos mínimos, a pesar de que durante el día de ayer estuvo por debajo de las velas anteriores. Como veis, rebotó otra vez con fuerza. XRP baja un 0,88% y sigue incidiendo en esas caídas y está empezando a perforar ese soporte. Podemos tener una caída muy brusca aquí. Creo que la gente se ha empezado a dar cuenta que ahí no hay nada que rascar. Lo que pasa que cuando, cuando el grupo es como una secta, la gente no quiere ver la realidad. Y el grupo de los que apuestan por XRP es como una secta. Entonces, no quieren ver la realidad, igual que lo que ha pasado estos últimos días con lo de BIP 110, que no quieren ver la realidad, no quieren ver que no tenían consenso de ninguna manera, que los nodos
no querían el cambio que estaban proponiendo, pero no lo quieren ver. Siguen insistiendo en su idea y que tiene que ser la que todos adopten, porque es su idea. Es como las sectas, ya digo, o sea, todos los sectarios quieren que todo el mundo em, haga lo que ellos creen que es lo correcto, ¿vale? Pues aquí lo mismo. Entonces es muy difícil a esa gente hacerles cambiar de opinión, pero ya algunos yo creo que están empezando a darse cuenta de la situación. Entonces esto no puede sostenerse más en el tiempo, ¿no? Es como cuando llega en las sectas una fecha clave de que va a pasar algo, que van a venir los extraterrestres y te van a salvar a ti porque eres de la secta y todos los demás van a sucumbir y llega la fecha y no ocurre, ¿no? Hasta que no pasa eso, eh, todos se lo creen. A pies juntillas lo que dice el líder de la secta, ¿no? Cuando pasa eso, hay algunos que aún así todavía siguen creyendo, porque siguen dándole la vuelta a la situación y buscan cualquier excusa para decir que no ha pasado lo que tenía que pasar. Pero algunos ya empiezan a darse cuenta de que eso es una estafa, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. Poco a poco la gente se va dando cuenta, aunque algunos nunca se darán cuenta y siempre seguirán pensando que esto puede llegar a 1000 y es imposible. Es imposible por razones obvias de capitalización, pero la gente todavía hay algunos que pase lo que pase seguirán pensando eso, pero otros se irán dando cuenta de que ahí no hay valor y poco a poco el token irá perdiendo y perdiendo y perdiendo niveles. ¿Vale? Y Zcash, pues parece que empieza otra vez otro retroceso. Está en un punto en el que en algún momento va a empezar una corrección muy fuerte. Entonces, es de los tokens más peligrosos ahora mismo por potencial de caída y tendría muchísimo cuidado ahí. Y nada más, dejamos Bitcoin ahí en 64.092 en este momento. Vamos a ver qué pasa tanto hoy como mañana. Ya digo, el día clave es mañana, pero hoy también para Bitcoin sería importante recuperar gran parte de lo perdido ayer, porque si partimos desde un mal punto mañana y en algún momento sale algún dato que el mercado no le gusta, pues corremos el riesgo de perder esa línea verde inferior que tenemos ahí. Con lo cual hoy debería recuperar gran parte de lo perdido ayer y así mañana con un buen dato podríamos salir hacia la zona de 66.600. Porque si salimos desde este punto mañana, pues por mucho que sea el dato bueno, difícilmente podemos alcanzar 66.600 desde aquí, desde los 64.000. Sería una subida demasiado fuerte teniendo en cuenta dónde están los mercados, que están muy arriba y con más ganas de tener una corrección que otra cosa. Teniendo en cuenta también que el petróleo sigue subiendo en el día de hoy, tras la fuerte subida del día de ayer, etcétera, ¿no? Así que cuidado con eso, porque el mercado, el resto del mercado, no está como para tampoco grandes alardes. Ya tuvo un gran alarde la semana pasada y no fuimos capaces de aprovecharlo. Con esta subida en el pasado, con este gráfico del SP500 en el pasado, Bitcoin tendría que haber subido un 15 o un 20%. Y no lo hicimos, con lo cual, ahora que el mercado no está para más alardes, vamos a ver qué es lo que hace Bitcoin. ¿Vale? Así que nada más, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!